El 18 de noviembre de 1978, miembros de la Policía de Guyana y del Ejército de Estados Unidos se adentraron en la densa selva del norte de Guyana. Su objetivo era un hombre llamado Jim Jones, líder de una secta estadounidense que se había asentado en la región 4 años antes. Él y sus seguidores habían tomado una enorme porción en medio de la jungla y la transformaron en un complejo completo llamado Jonestown. La única forma de llegar hasta allí era atravesar una vegetación espesa, árboles de 30 metros y un suelo fangoso. Dicho esto, el verdadero peligro de la misión iba más allá del trayecto. Jim probablemente ya sabía de la operación para detenerlo, así que existía la posibilidad de que este grupo de policías y militares fuera recibido por una milicia bien armada. Sin embargo, al llegar a Jonestown, todo estaba inquietantemente silencioso, y al cruzar la entrada se toparon con una escena que solo podía describirse como el infierno en la tierra. El poblado entero estaba vacío, salvo por el pabellón central, rodeado de los restos de cientos de personas, incluidos muchos niños. El número total de víctimas fue calculado en unas 900, lo que lo convirtió en la mayor pérdida de vidas civiles estadounidenses en un solo hecho intencional hasta ese momento de la historia. Y aunque al inicio se consideró un caso sencillo de suicidio masivo, la realidad era mucho más horrenda de lo que cualquiera pudo imaginar. La secta de Jim Jones había comenzado originalmente como una iglesia en Estados Unidos, pero al ganar popularidad, empezó a recibir fuertes críticas de la prensa y del gobierno por el apoyo de Jim al comunismo en lugares como la Rusia soviética. Así que en 1974 se trasladó a lo profundo de la selva de Guyana para escapar del escrutinio, y gran parte de sus seguidores más leales se fueron con él. Presentó ese nuevo lugar como un paraíso autosuficiente donde podrían vivir en paz y tranquilidad. Estas son papas fritas hechas de plátano y saben mucho mejor. Son una mezcla entre papas fritas, bastones de papa y rábanos. No sabes lo que te pierdes aquí. Preparan sus propias hamburguesas caseras y también cultivan verduras de hoja verde. Por cierto, acabamos de ganar el primer premio del Gobierno Nacional de Guyana por esas hortalizas. Aquí se ve a la gente en la mesa comiendo una merienda de la tarde. Mira, la Pepsi está a 3 centavos. Dinero estadounidense. Suena tentador, ¿verdad? No logro convencer a nadie de que regrese conmigo allá. Pero en realidad, la vida en Jonestown estaba lejos de ser pacífica. Los miembros debían trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana, y no había manera de escapar de esas condiciones tortuosas. Jim ya había hecho un acuerdo con el gobierno guyanés para que conseguir una visa de regreso a Estados Unidos fuera casi imposible. Además, todo el complejo estaba cercado y custodiado por guardias armados que vigilaban para atrapar a cualquiera que intentara huir. Con el tiempo, familiares de los miembros que aún vivían en Estados Unidos empezaron a presionar al gobierno para traerlos de vuelta. Así que en noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan y 17 personas más, entre ellos periodistas, viajaron a Guyana para investigar Jonestown. Llegaron el 17 de noviembre y comenzaron su labor: observar, hablar con la gente, hacer todo lo posible por conocer la verdad del lugar. Sorprendentemente, todo parecía tan alegre y despreocupado como Jim había mostrado en sus videos de promoción. Claro que luego se supo que Jim había ensayado cómo convencer a la delegación de Ryan de que todos eran felices, pero incluso así, la verdad no tardó en salir a la luz. Esa noche, 2 miembros, Vernon y Mónica, entregaron en secreto una nota inquietante a la delegación que decía: Estimado congresista, Vernon Gazney y Mónica Bagby, por favor ayúdenos a salir de Jonestown. Esto llevó a los delegados a preguntar a otros si también querían marcharse, y otros 9 miembros de la secta reunieron el valor para dar un paso al frente. Esto incluso incluyó a uno de los hombres más cercanos a Jim, revelando lo terribles que eran en verdad las condiciones de vida en Jonestown. A la mañana siguiente, el grupo de Leo llevó a estos miembros a la pista de aterrizaje de Port Kaituma para que pudieran regresar a casa. Pero justo cuando estaban abordando los aviones,
Los hombres de Jim llegaron en un camión y abrieron fuego, matando a 4 personas, incluido el congresista Leo Ryan. De regreso en Jonestown, Jim reunió a los miembros en el pabellón central y les ordenó beber la bebida de uva envenenada. Según él, era la única manera de escapar del gobierno estadounidense. No podemos regresar. No nos dejarán en paz. Ahora volverán a contar más mentiras, lo que significa más congresistas, y no hay forma, ninguna forma de que podamos sobrevivir. Al final, mientras muchos miembros ya adoctrinados aceptaron y bebieron el veneno por voluntad propia, otros, incluidos niños, fueron obligados a hacerlo a punta de pistola. Algunos incluso fueron inyectados con cianuro o directamente baleados. El ejército estadounidense se dirigió de inmediato a Jonestown en cuanto se enteró del tiroteo en la pista de aterrizaje. Lamentablemente, para cuando llegaron ya era demasiado tarde. La magnitud de la tragedia, sumada al hecho de que muchas víctimas fueron forzadas, convirtió ese lugar en la escena más escalofriante que esos soldados, o cualquier persona, haya encontrado en una selva. El 4 de abril de 1922, un mecánico llamado Albert Hofner visitó la casa de los Gruber, ubicada junto a un bosque en Weidhofen, Alemania. La familia lo había contratado semanas antes para reparar el motor de su granero. Sin embargo, al llegar notó algo extraño. Las vacas y los perros hacían mucho ruido en el establo, pero el resto de la casa estaba en completo silencio. Golpeó la puerta y los llamó varias veces, pero nadie respondió. Pensando que no estaban en casa, esperó en el patio durante 1 hora antes de irse. Justo cuando estaba por marcharse, notó que la puerta del cuarto del motor estaba abierta, así que decidió reparar el motor de todas formas y volver más tarde por el pago. Tras terminar las reparaciones, Albert quiso avisar a un vecino, pero la casa estaba completamente aislada y el vecino más cercano vivía a más de medio kilómetro. Sin otra opción, se desvió y fue a la casa de Lorenz Schlittenbauer, el vecino más cercano de los Gruber. Lorenz consideró muy sospechosa la situación. Conocía bien a la familia y pensó que lo habrían informado si se iban a ausentar. Esa misma tarde se unió a 2 vecinos para revisar la propiedad por su cuenta. Y en efecto, la casa estaba tan vacía como Albert había dicho. Mientras inspeccionaban, uno de ellos notó que la puerta del área de máquinas también estaba abierta. Los 3 entraron por allí. Después de revisar la sala de máquinas, decidieron ir más allá y forzaron la puerta del granero conectado. Lo que encontraron del otro lado fue una visión que los marcaría para siempre. Al principio todo parecía normal, hasta que uno de ellos vio lo que parecía un pie humano sobresaliendo de un montón de heno. Era el cuerpo de Cecilia, la anciana de 72 años, cabeza de la familia. Al acercarse descubrieron 3 cadáveres más dispersos en el establo. Andreas Gruber, de 63 años, y sus 2 hijas. La escena se volvió aún más macabra. También hallaron al nieto de 2 años, Joseph, en su cochecito con el cráneo destrozado, y a la empleada María en otra habitación. Alguien había asesinado a toda la familia Gruber y había huido sin ser atrapado. Más tarde, la investigación determinó que el crimen ocurrió el 1 de abril, 4 días antes. Lo más escalofriante era que se había ejecutado en varias horas. El asesino probablemente pasó bastante tiempo en la casa después, ocultando los cuerpos bajo paja y mantas. En la habitación de la empleada incluso se colocaron prendas en la ventana para evitar que alguien la viera desde afuera. La mayoría asumió que se trataba de un robo fallido, pero casi todos los objetos de valor seguían allí, lo que complicaba más el caso. Varios vecinos contaron que la familia había visto hombres merodeando desde el bosque en múltiples ocasiones. La empleada anterior había renunciado meses antes, alegando que la casa estaba embrujada, y alguien había forzado la sala de máquinas días antes de los asesinatos. Ninguna pista ayudó a dar con el culpable, y como la casa estaba tan aislada no hubo testigos. Hasta hoy, los asesinatos de la familia Gruber siguen siendo un misterio sin resolver. En julio de 2015, Marc Andre estaba marcando árboles en el denso bosque comunitario de Arcata, en California.
Trabajaba como director de servicios ambientales de Arcata y realizaba una inspección rutinaria cuando algo extraño llamó su atención. A un costado del sendero, Mark notó una estructura inusual que sobresalía de la vegetación. Al acercarse, quedó sorprendido al encontrar una cabaña en medio del bosque. Lo que hacía este hallazgo aún más extraño era que no se trataba de una choza improvisada. Estaba sorprendentemente bien construida, con una base de bloques de cemento, láminas plásticas para mantener todo seco e incluso una cerradura en la puerta. Alguien claramente había pasado semanas, si no meses, construyéndola desde cero. Mark notificó de inmediato a los guardabosques, quienes pasaron los siguientes días vigilando cerca de la cabaña para ver si el dueño regresaba. Finalmente rompieron la cerradura para buscar pistas sobre quién vivía allí. Pero esto solo los dejó más confundidos. En el interior encontraron todo lo necesario para sobrevivir en medio de la nada: agua fresca, una estufa de leña, comida enlatada e incluso libros apilados en los estantes. Se parecía más a un pequeño estudio que a una cabaña improvisada. Sin embargo, ninguno de los objetos daba pistas sobre la identidad del ocupante. Como nadie regresó tras varios días, los guardabosques asumieron que estaba abandonada. Siguieron los procedimientos y dejaron un aviso de desalojo en la puerta antes de marcharse, pero cuando Mark y los guardabosques volvieron para demolerla, hicieron un descubrimiento aún más impactante. Toda la cabaña había desaparecido sin dejar rastro. Ni siquiera quedó un clavo. En su lugar estaba dibujado en carbón el símbolo internacional de los ocupas. Esto generó más preguntas que respuestas. ¿Cómo lograba el habitante evitar siempre a los guardabosques? Y lo más importante, ¿por qué se escondía en medio del bosque? Tal vez era un criminal fugitivo, pero incluso después de una década nadie sabe la verdadera respuesta. En mayo de 2016, un excursionista caminaba por un bosque en Harlan, Kentucky. A mitad de camino descubrió una cámara de rastreo tirada en el suelo. Estas cámaras suelen usarse para grabar fauna, pero esta no tenía batería ni memoria. Suponiendo que estaba abandonada, el senderista se la llevó y se la dio a un amigo para ver si podía arreglarla. Lo que ninguno sabía era que esa cámara era en realidad una trampa mortal. En cuanto el amigo conectó una batería, el dispositivo explotó. La explosión fue tan fuerte que le arrancó varios dedos y le causó heridas en el estómago. La cámara había sido modificada para detonar en cuanto recibiera energía. Tras el incidente, las autoridades registraron el área y hallaron otra cámara preparada de forma similar, pero sin nada que permitiera identificar al responsable. Al recorrer vecindarios cercanos, los investigadores tuvieron una pista. 2 personas distintas reportaron haber escuchado una explosión en la casa de un vecino meses antes. Ese vecino era Mark Saff, de 39 años. Al registrar su vivienda, encontraron baldes llenos de materiales para fabricar bombas y una nota escrita a mano que decía: cámara rota para un alma rota. Fue arrestado el 21 de junio de 2016. Pero antes de ser acusado formalmente, la policía necesitaba su ayuda para localizar otras cámaras explosivas que pudiera haber dejado. Durante ese recorrido, Saff intentó arrebatarle el arma a un oficial, probablemente para escapar. En el forcejeo fue baleado accidentalmente y murió. Antes de su muerte, ayudó a localizar 12 cámaras más escondidas en el bosque de Harlan, pero es muy posible que muchas otras sigan allí, esperando ser encontradas por un transeúnte desprevenido. El 10 de noviembre de 1985, un cazador caminaba por los bosques densos del Parque Estatal Bear Brook, en Allenstown, New Hampshire. Había usado esa ruta muchas veces, pero en esta ocasión, algo inusual llamó su atención. Bajo un montón de hojas y escombros, descubrió un barril metálico oxidado de 200 litros. Al acercarse, se topó con los restos descuartizados de 2 personas en su interior. Las autoridades fueron alertadas de inmediato. Más tarde se confirmó que las víctimas eran una joven y una niña pequeña. Ambas habían sido asesinadas con golpes contundentes en la cabeza,
luego cortadas y metidas en el barril. Tristemente, los cuerpos estaban demasiado desfigurados para ser identificados. Sin pistas, el caso quedó frío hasta el año 2000. Un patrullero estatal revisaba la misma zona con la esperanza de hallar nuevas pruebas, pero lo que encontró fue mucho peor. Otro barril idéntico a solo 150 metros del primero. Dentro estaban los restos de 2 niñas más, ambas de entre 1 y 4 años. Habían sido asesinadas del mismo modo brutal. Golpes contundentes en la cabeza y luego desmembradas. El hallazgo confirmó que los 4 asesinatos eran obra de la misma persona. Pero incluso con estas nuevas pruebas, el caso permaneció sin resolver durante otros 14 años. Finalmente, gracias a los avances en pruebas de ADN, 3 de las 4 víctimas fueron identificadas. La mujer adulta era Marla Elizabeth Honeychurch, de 24 años. Las 2 niñas eran sus hijas, Mary Bond, de 7 años, y Sarah McWaters, de apenas 11 meses. Esta identificación ayudó a acotar la investigación, pero no reveló de inmediato al asesino. Eventualmente, las pruebas de ADN señalaron a un hombre llamado Terry Peter Rasmussen. Lo que las autoridades no sabían en ese entonces era que Rasmussen ya había sido arrestado por el asesinato de su esposa en 2002. Fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en 2010, mucho antes de que alguien lo relacionara con los crímenes de Bear Brook. Aunque el caso está técnicamente resuelto, muchas preguntas siguen sin respuesta, y con el asesino ya muerto, sin haber enfrentado justicia, la historia sigue siendo una de las tragedias más perturbadoras e inconclusas jamás descubiertas en un bosque. Un hombre que paseaba a su perro cerca de Ashford, Washington, hizo uno de los hallazgos más inquietantes en Red Elm Woods, un bosque aislado conocido por sus senderos descuidados y la falta casi total de señal telefónica. Había tomado un camino de incendios poco usado a unos 3 kilómetros de la entrada, cuando su perro comenzó a gruñir hacia un denso matorral junto al sendero. En el aire había un fuerte olor a podredumbre, lo suficientemente desagradable como para que pensara al inicio que era un animal muerto. Al acercarse, encontró una fosa poco profunda de unos 1,5 metros de diámetro. Dentro había 6 grandes bultos envueltos en plástico negro y cinta adhesiva, con piedras de río encima para mantenerlos abajo. Uno de los paquetes tenía un desgarro en la esquina, y a través de él alcanzó a ver una mano humana. Retrocedió de inmediato y llamó a la oficina del sheriff local. Al día siguiente, un equipo forense fue enviado a la zona. Lo que encontraron fue espantoso. 6 paquetes envueltos, cada uno con restos humanos parciales. En total, los investigadores identificaron partes de al menos 4 víctimas diferentes, todas desmembradas y selladas en capas de plástico y cinta. Las víctimas habían sido asesinadas de maneras distintas, una con fuertes golpes en la cabeza, otra con señales de estrangulamiento y una tercera parcialmente quemada. Los restos estaban en distintos estados de descomposición. Según el médico forense, no habían sido enterrados todos al mismo tiempo. El lugar se había usado durante varios años, añadiendo cuerpos poco a poco. Una víctima coincidía con un reporte de desaparecidos de 2003. Otra nunca fue reportada como desaparecida y aún sigue sin identificar. El sitio estaba a menos de 10 metros de un sendero que todavía usaban algunos excursionistas. A pesar de la naturaleza metódica del entierro, nunca se arrestó a ningún sospechoso. No hubo huellas, ni coincidencias de ADN más allá de las víctimas, ni testigos. Hasta el día de hoy, la identidad de quien creó la fosa sigue siendo un misterio. En octubre de 1991, un hombre que caminaba por un camino rural cerca de Bolney, Inglaterra, hizo un hallazgo que aún atormenta a los investigadores. Oculto bajo tierra, envuelto en una alfombra, estaba un torso humano. La cabeza y ambas manos habían sido removidas. Los brazos habían sido cortados justo debajo de los codos, probablemente para eliminar tatuajes que pudieran identificar al hombre. El análisis forense determinó que la víctima era un hombre atlético, de entre 30 y 45 años, probablemente de origen alemán del sur.
no coincidía con ningún reporte de desaparecidos en el Reino Unido. La precisión del desmembramiento sugería que el asesino sabía exactamente lo que hacía. Quienquiera que fuera, había tomado medidas deliberadas para borrar la identidad de esta persona. Los investigadores lanzaron la Operación A23, un enorme operativo con 60 oficiales y más de 150.000 euros en recursos. Incluso registraron una casa de alquiler abandonada que había sido ocupada por un hombre usando un alias alemán. Dentro hallaron una pista extraña, una revista para adultos con números escritos en su interior, pero sin conexión directa con el crimen. Más de 3 décadas después, la víctima sigue sin ser identificada y el asesino nunca fue atrapado. Lo único que queda del caso es el nombre que le dio la prensa, el torso de Volney. Lo que ocurrió en Jonestown sigue siendo una de las tragedias más impactantes de la historia moderna. Miles de sueños terminaron en un mismo lugar, dejando una lección que el mundo jamás debería olvidar. Y ahora te pregunto, ¿qué opinas tú de todo esto? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. Si este video te impactó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque muy pronto traeré más historias reales igual de sorprendentes y perturbadoras. Nos vemos en el próximo video.